Buenos días, estamos en la sesión de Ingeniería de Métodos del día miércoles 13 de mayo, año 2020. A ver, día 60 de aislamiento social. Participantes: Alejandro Chipana, Angie Gaimes, Braulio Beltrán, Camila Tepehuanca, Cintia Supo, Diego Zanca, Gabriela Guaranca, año de la pandemia. ¿Dónde está? Gonzalo Polque, Geraldine Nina, Catherine Fora, Kevin Umayasi, María Sofía Merma, Rosario Guaracha, Rosario Fierro, Ruth Flores, Tania Cáceres, Jimena López. ¿Listo? Vamos a empezar. Muy bien, a ver, sigamos. Ya, entonces, año comienza. Hoy día nos toca ver, bueno, el siguiente capítulo, que es registro de información, que está relacionado con el laboratorio y con la clase que hicimos ayer. Les voy a mostrar ahora lo que es el registro de información, cómo vamos a registrar información. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un ratito. Voy a poner la presentación. ¿Dónde está la presentación? A ver. 5. No va a demorar mucho. Presentar una ventana. Aquí está. Listo, ya vamos a continuar. A ver, ¿dónde está? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es el registro de información y durante estas 3 semanas vamos a revisar todos estos contenidos. Acuérdense que en el aula virtual ya les he indicado cuáles son las lecturas que tienen que realizar. De los 3 libros principales que están en formato PDF en el aula virtual, ya he seleccionado cuáles son las hojas que tienen que leer durante estas 3 semanas. Entonces aprovechen estas 3 semanas, el horario que tengamos de clase disponible, para ir leyendo esta información sobre cómo registrar información. Los distintos diagramas que se utilizan para recopilar información están en estas lecturas. Entonces ahí pueden ampliar mucho más, ver más gráficos, ver ejemplos que les van a ayudar a ustedes a entender cómo es el registro de información. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es dar un marco para que ustedes lo puedan entender con mucha mayor claridad, ¿no? Todo lo que es el registro de información. Es por eso que primero debemos entender lo que es un proceso, ¿de acuerdo? Nosotros, bueno, ya hemos estado hablando de varios procesos, hemos estado conversando, viendo, ¿no? Un proceso, y acuérdense de lo que les había comentado en una clase de práctica sobre lo que es un proceso de potabilización del agua, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Sedapar, ¿no? En Sedapar habíamos visto que había una serie de etapas, ¿no? Una serie de etapas para poder obtener del agua que estaba sucia, con piedras, ramas, con bacterias, ¿no? Con diferentes químicos, poderla tratar de alguna forma para que pueda ser agua clara, agua, como se dice, potable, ¿no? Agua lista para el consumo humano. Entonces, esta agua estaba siendo tratada en diferentes etapas, ¿no? Para poder ser consumida. Entonces, hemos visto, por ejemplo, la primera etapa era de un filtrado, ¿no? Para dejar atrás todos los materiales físicos, ¿no? Los grandes, las piedras, las rocas, ¿no? Luego entraba la planta de la tomilla y tenía un proceso o sí, un proceso químico de floculación, ¿no? Donde íbamos a separar toda la turbiedad del agua, ¿no? Por un lado iba a quedar el agua más clara por el otro, ¿no? Y se iba a dar un proceso de decantación donde iba a ir a unos pozos, ¿no? A unos pozos luego para sedimentar todos los polvos, las tierras, toda la turbiedad, y luego un proceso de filtración donde ya al final de este proceso de filtración ya teníamos el agua con baja turbiedad, ¿no? Ya casi lista para tomar, pero aún contaba con bacterias patógenas que podían hacer daño al ser humano. Por eso pasaba a una última etapa de desinfección, ¿no? Donde ya se le ingresaba, se le mezclaba con cloro para que el cloro fuera el agente que iba a eliminar las bacterias patógenas del agua, ¿no? Entonces hemos visto que por un lado el ingreso del material era el agua turbia y por el otro lado la salida, el resultado de este proceso es agua potable.
y esta agua pasaba por diferentes etapas donde iba a transformarse en sus características físicas, químicas y biológicas. Entonces hemos visto que este proceso de tratamiento del agua iba a pasar por una serie de etapas donde el agua inicial, el agua turbia, se iba a transformar hacia agua potable. ¿De acuerdo? Y en cada etapa se le agregaba nuevo material, se le transformaba, cambiaba sus condiciones. También se le podía revisar si en cada etapa se cumplían con las condiciones que pedían, ¿no? Por ejemplo, luego de la floculación se pedía unas características físicas distintas a cómo ingresó. Luego de la filtración también se exigían características físicas y químicas distintas a cómo pasó en la sedimentación. Y ya luego de la desinfección se solicitaban características biológicas distintas a cómo ingresó, ¿no? Entonces, hemos visto que esta agua ha tenido procesos de transformación, se le ha verificado, se ha estado trasladando de estación de trabajo en estación de trabajo para finalmente almacenarse en un gran reservorio que también queda en la planta de la autonomía, es un gran reservorio que está siendo almacenada esta agua para luego poco a poco ir trasladándose a las diferentes redes de distribución, a los diferentes reservorios para poder llegar hasta nuestras casas. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consistía este proceso de potabilización del agua. Muy bien, chicos. Entonces, esto es lo que conocemos nosotros como un proceso. A ver, déjame ver si estoy presentando. Ya. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es poder un poco definir lo que es un proceso, ¿de acuerdo? En base a este ejemplo también, otros que vayamos a ver. Ya saben, si tuvieran cualquier consulta, la escriben por el chat o también la pueden, abran su micrófono con total confianza y comenten cualquier tema, ¿de acuerdo? No se preocupen en ese aspecto. Con total confianza pueden decir, ingeniero, quiero opinar. Bien. Listo. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es definir qué es un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, en proceso es bien simple. Acuérdense lo que decimos del proceso de potabilización del agua. Es una serie de actividades que están relacionadas, ¿de acuerdo? No están separadas, no, es un conjunto, una serie de actividades que están relacionadas, puede ser secuencialmente, pueden ser paralelamente, pero todas están relacionadas entre sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque van a interactuar, porque hay un material, un componente principal en el cual está pasando por esta serie de etapas, ¿de acuerdo? Y este elemento de entrada, que es de repente la materia principal o componentes secundarios, se va a transformar en un producto, en un resultado, ¿de acuerdo? A través de esta serie de etapas donde hay distintas actividades de transformación, ¿no? Entonces vamos a tomar como inicial un proceso, unas entradas, ¿no? Todo proceso tiene entradas, ¿de acuerdo? Todo proceso tiene entradas. En este caso, la entrada principal es el agua cruda, el agua turbia, ¿no? Y va a tener otras entradas secundarias que ya son los reactivos químicos que van a ser dosificados para poder tratar esta agua, ¿no? Y siempre todo proceso tiene que tener un resultado, una salida, que en este caso va a ser el agua potable. Esta agua potable ha pasado por una serie de actividades, ¿no? Como se ve acá, una serie de actividades en las cuales ha sido transformado, ¿no? Cada actividad, por ejemplo, desinfección, floculación, filtración, también está compuesto por una serie de mini actividades o subactividades o tareas también, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a concentrarnos en la actividad de desinfección, tiene otras tareas menores, por ejemplo, es realizar la dosificación, regular la entrada de cloro, revisar el porcentaje de cloro, entonces son actividades menores que están dentro de esta actividad principal que es desinfección. Entonces, vamos a definir también que cada actividad parte del proceso tiene actividades menores que en conjunto también forman parte de una actividad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo que tenemos un proceso grande y luego actividades y luego estas actividades tienen subactividades o tareas, entonces vamos viendo cómo se va detallando, ¿de acuerdo? También tiene reglas del proceso, que significa que son lo que nosotros tenemos que marcar para que el proceso funcione. Por ejemplo, las características físicas, químicas o biológicas son las reglas del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque estas reglas tienen que marcar cómo debe salir el resultado del proceso, ¿no? Estas características
químicas, físicas o biológicas, van a marcar cómo debe ser el resultado del agua potable, con qué características, cuánto de manganeso, cuánto de determinado químico, para que pueda ser consumible por las personas, ¿de acuerdo? Esas son las reglas del proceso. ¿Qué es lo que marca? ¿Qué es lo que determina que el resultado salga de determinada manera, de determinada forma? También tenemos roles, que también les había comentado, ¿no? Los roles son las responsabilidades que se le asignan a determinados puestos de trabajo. Y un determinado puesto de trabajo está asignado a una estación de trabajo, a una determinada actividad, ¿no? Entonces, hay operadores que son especialistas en la desinfección, porque saben más de cómo se debe regular el porcentaje de cloro para el agua. Hay otras personas que son más especializadas en la floculación, porque deben manejar una máquina para que puedan manejar los flocos que están dentro de los tanques, ¿no? También hay un supervisor de producción que es el encargado de supervisar, de verificar, de corroborar que toda la línea de producción funcione correctamente. Es otro rol que es el encargado, ¿no? Entonces, así tenemos diferentes roles dentro del proceso productivo, ¿no? Y otro tema importante que está dentro de los procesos y que ustedes lo van a relacionar con su curso de calidad son los indicadores, ¿no? Indicadores principales de performance o de desempeño, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todo proceso tiene que ser medido. ¿Para qué? Porque de esa forma nosotros vamos a controlarlo y por ende vamos a poder tomar acciones correctivas. Acuérdense que todo ejercicio de control sirve para poder verificar que se cumple lo que está sucediendo en la realidad con lo que debería suceder en la teoría, ¿no? ¿Y para qué? Para poder tomar acciones correctivas. Es decir, si nosotros medimos que en la desinfección todavía tenemos un porcentaje alto de bacterias patógenas, significa que nosotros tenemos que tomar una acción correctiva. ¿Cuál es? De repente incluir más porcentaje de cloro al agua para que elimine esas bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, siempre todos los procesos pueden y deben ser medidos a través de indicadores. ¿De acuerdo? Un indicador es una razón, una fracción que indica cuánto se está avanzando por determinada unidad de tiempo, cuánto se está logrando por unidad de tiempo o por lote de material. Distintos tipos de indicadores vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un proceso, acuérdense siempre, es una serie de actividades que están relacionadas, sean secuencialmente, paralelamente, están solapadas, que están interactuando estas actividades. ¿Por qué? Porque hay una materia principal que está pasando de estación en estación, ¿verdad? Y esta materia prima principal se está transformando a cómo ingresó, a cómo está saliendo al final del proceso, ¿no? También imagínense una línea de ensamblaje de automóviles, ¿no? Entra las distintas piezas, entra el chasis, ¿no? La carrocería, ¿no? Y se van añadiendo los distintos asientos, motor, mueblería, llantas, parabrisas, ¿no? Para que al final de la línea ya tengamos el automóvil completo, ¿no? Eso también es un proceso. Entonces, ustedes ya pueden elegir cualquier sector productivo y van a darse cuenta que todo es un proceso, ¿de acuerdo? Por eso se llama gestión por proceso, porque vamos a gestionar las empresas a través de la identificación de todos los procesos que existen en la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto tiene que quedar claro. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, me avisan para repetir este caso. A ver. Listo. Ahora, por ejemplo, vamos a clasificar un poco los procesos. Podemos tener una primera clasificación. Puede ser por bienes físicos o por servicios, por el producto que se obtiene, por el resultado que se obtiene al final, ¿no? En bienes físicos puede ser todo lo que es tangible, ¿no? O sea, que entre una materia prima principal, ¿no? Y va a transformarse en un producto terminado, lo que comúnmente nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, una camisa entran telas, ¿no? Entran hilos, ¿no? Entonces, este es un proceso de manufactura en el cual vamos a tener una camisa al final del proceso, a través de repente del diseño, de la confección, de la costura, del teñido, ¿no? Vamos a tener al final de esta línea de proceso una camisa terminada. De repente también un tema de reparación también es un proceso, ¿no? Entra un automóvil, ¿no? Un automóvil que no está avanzando, no funciona en la parte eléctrica, entra a un taller
En ese taller pasa por distintas estaciones de trabajo donde le revisan las diferentes piezas, ¿no? Pasa por diferentes estaciones donde hay diferentes actividades para que al final de este proceso el automóvil se encuentre en buen estado, ¿no? Entonces, el automóvil, que es un bien físico, se encuentra en buen estado, ¿no? También tenemos un proceso que se clasifica por servicios. Y aquí en el tema de los servicios, el que sufre los estados de transformación van a ser las personas. Cuando son servicios, lo que se va a transformar es las características de la persona. Por ejemplo, ¿no? Nosotros nos encontramos enfermos, entonces vamos a un policlínico, ¿no? O a una clínica o a un hospital, ¿no? Y a través de una serie de etapas dentro del centro médico, ¿no? Desde la atención, la hospitalización, de repente alguna operación, vamos a cambiar nuestro estado de estar enfermitos a estar sanitos, ¿no? Vamos a salir sanitos, pero con una factura, pero sanitos, ¿no? Entonces, en eso consisten los procesos de servicios, ¿de acuerdo? También un proceso de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que son por ejemplo, los seguros, ¿no? Los seguros también nosotros ingresamos, entramos al proceso de los seguros de salud, por ejemplo, ¿no? Con desprotegidos, ¿no? Con preocupaciones de que no tenemos para poder asumir distinta carga sobre los problemas familiares que puedan venir, problemas de salud. Pasamos por este proceso de seguros y al final salimos con una póliza que nos va a proteger. Entonces salimos con un estado de ánimo mejor, con menos preocupación para poder asumir, ¿no? O también el tema logístico es el tema de transporte, ¿de acuerdo? Transporte de personas, transporte interprovincial, transporte público, ¿no? Estamos en un estado, en un punto A, y a través de este transporte interprovincial, a través de la etapa de compra de tickets, a través de estar el abordaje, de la sala de espera, del traslado per se, ya llegamos a nuestro destino, entonces hemos cambiado de estado físico, ¿de acuerdo? Entonces, en estos estados de servicios, también podemos clasificar a estos procesos donde se va a sufrir el proceso las personas, ¿de acuerdo? Igual, cuando van a entrar a una cafetería o van a entrar a algunos locales que quedan al costado de la universidad, ¿no? Por el parque de la universidad, no sé si ustedes se ubican, de repente han pasado por ahí, ¿no? Hay unos locales, entonces pueden ir a consumir ahí y salen un poco tristes después de un examen. Después de un rato salen felices porque ya se les pasó la pena. ¿De acuerdo? Entonces hay un cambio en el estado de las personas. Seguramente, bueno, ya conocerán algunos. Bueno, entonces, y también tenemos otra clasificación de procesos por el contacto con el cliente externo, ¿no? Entonces, yo les había comentado también en algunas clases anteriores, ¿no? Por el procesos operativos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es un proceso operativo? Son todos los procesos que dice que tienen contacto con el cliente, ¿no? O durante el proceso o al final de este. Entonces, ¿qué significa? Son los procesos principales de la empresa. Son los procesos que le dan la razón de ser a la empresa, ¿no? Entonces, en Sedapar, el proceso operativo va a ser el proceso de potabilización del agua, porque es el proceso que le da la razón de ser a la empresa. Si no hubiera este proceso, entonces no hay empresa, ¿no? Si ustedes van al transporte provincial, también las etapas donde está el transporte provincial, donde la persona compra su ticket, donde se está en la sala de espera, donde se sube al bus y llega en la estación, esos son los procesos operativos. ¿Por qué? Porque están en contacto con el cliente y son la razón de ser de la empresa X, ¿no? Sea Cromotex, sea Cruz del Sur, sea la de color verde, que me olvidé, o el Tours, ¿no? Ya, entonces, son la razón de ser de ese cliente, ¿no? Ustedes piensen en cualquier otro proceso, ¿no? Por ejemplo, de yogur, ¿no? La recopilación, luego tenemos el pasteurizado, luego el mezclado, luego el enfriado, ¿no? Son los procesos operativos porque estos procesos van a estar en contacto con el cliente al final del proceso, ¿no? Entonces, en el caso de bienes físicos, generalmente en los procesos operativos el cliente está en contacto al final del proceso, ¿no? Y en los procesos de servicios, el cliente está en permanente contacto con estos procesos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, pero siempre los procesos operativos tienen contacto con el cliente externo, quien compra, quien consume, sea al final o durante el proceso, ¿no? Y luego tenemos los procesos administrativos, que son los procesos que le dan soporte, apoyo para que el proceso operativo funcione. Por ejemplo, los procesos de recursos humanos, ¿no? Un proceso de recursos humanos, ¿cuál es? El proceso de selección de personal, ¿no? ¿Por qué es un proceso de soporte? Porque porque el objetivo de este proceso de selección de personal es contratar personas para que puedan laborar
dentro del proceso operativo. Entonces, imagínense el área de recursos humanos de Sedapar tiene procesos de selección de personal para poder contratar operarios que trabajen en la línea de potabilización del agua. ¿En qué consiste este proceso de selección de personal? Primera parte, conocer cuál es la necesidad de la empresa, ¿no? Esa es la primera actividad, ¿no? ¿Qué necesita una persona que trabaje en desinfección? Luego de eso hay un tema de publicación del puesto de trabajo, ¿no? A través de los diferentes medios de comunicación. Luego hay una etapa de recepción de currículos, ¿no? Luego hay una etapa de entrevistas personales, hay una etapa de pruebas mentales, pruebas de raciocinio, X cosas, lo que ponen los de selección de personal, ¿no? Y finalmente hay una actividad que es de selección de la persona adecuada o de las personas adecuadas, ¿no? ¿Para qué? Para que el proceso de selección personal termina cuando ya tenemos la persona elegida, ¿no? Empezó con una necesidad de algún área de trabajo, ¿no? Esa es la entrada para el proceso de selección de personas, ¿no? La necesidad para una persona en un puesto de trabajo en cualquier lado de la empresa y a través de una serie de actividades, ¿no? Vamos a lograr tener como resultado la persona contratada para el puesto de trabajo que nos pidieron en un primer momento, ¿de acuerdo? Entonces, este también es un proceso, ¿no? Porque son diversos pasos que están relacionados y también tenemos entradas, tenemos un resultado que es la salida y estas actividades están relacionadas entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, este también es un proceso de recursos humanos, proceso de selección de personal, pero no es un proceso operativo porque no está en contacto con el cliente externo, no está en contacto con, este proceso no está en contacto con las personas que vivimos, ¿no? Para poder consumir el agua. Es un proceso que le da soporte a la línea de potabilización del agua, ¿no? Estas personas van a trabajar para la línea de producción, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia que ustedes tienen que dedicar en procesos operativos y procesos administrativos, donde van a lograr mayores eficiencias, mayor productividad para la empresa, mayor seguridad en los procesos operativos. ¿Por qué? Porque ahí se concentra alto porcentaje de los activos de la empresa, de los trabajadores de la empresa, la mayor inversión se encuentra ahí, ¿no? Dense cuenta, ¿no? Si vamos a la planta de la Tomilla, ya están los grandes tanques, están las grandes máquinas, los dosificadores, ¿no? Los activos de la empresa se encuentran allí. Y también la mayor cantidad de personal que está trabajando debería concentrarse ahí porque son las actividades principales, ¿no? Que sabemos que de repente un poquito más en el área de reclamos. Pero igual, de igual forma, ahí se debería concentrar la mayor cantidad de personal y de activos de la empresa. ¿De acuerdo? Adicionalmente a esto, ¿por qué es importante ese proceso operativo? Porque son los que generan los ingresos para la empresa, ¿de acuerdo? Los procesos operativos son los que generan los ingresos a la empresa porque son donde se obtienen el producto principal o el servicio principal que se da a las personas. Entonces, aquí debe darse el mayor foco en productividad, en eficiencia y en seguridad, ¿de acuerdo? Eso es lo que sí tienen que tomar en cuenta. Ahora bien, bueno, lo que les decía, ¿no? Las empresas deberían enfocarse más a una gestión por procesos, porque ya puedes ver la empresa como un gran proceso en sí, que básicamente lo que va a permitir es tener una mejor integración en todas las áreas de la empresa. A verlo con una visión de especialista, ¿no? A veces vemos la empresa como que este es el área de contabilidad, este es el área de producción, este es el área de mantenimiento, y si lo vemos de esa forma, vamos a ver la empresa como islas, ¿no? Acá está la isla de producción, la isla de mantenimiento, la isla de contabilidad, ¿no? La idea de verlo con una gestión por procesos es ver que todo está relacionado. Como ustedes se dan cuenta, el producto no va primero a una isla, a otra isla, no, pasa por una serie de etapas, ¿no? Es transversal a toda la empresa, ¿no? Por eso es mejor tener esta gestión por procesos porque vamos a ver cómo el producto pasa transversalmente por toda la empresa y de esa forma vamos a poder mejorar la coordinación y la integración de todos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se utiliza es esta herramienta que se llama mapa de procesos. ¿Qué es un mapa de procesos? Es un mapa o es un gráfico donde vamos a registrar todos los procesos que existen en una empresa, ¿de acuerdo? Todos los procesos, porque vamos a ver a la empresa como un gran proceso, ¿no? Entonces, vamos a primero a clasificar los procesos de una empresa de tres tipos. Primero, los operativos, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Los que están en contacto con el cliente externo, ¿no? En cualquier empresa.
Luego tenemos los procesos de soporte, que son los que le dan los procesos administrativos o procesos de soporte que le dan apoyo a los procesos operativos, ¿no? Para que pueda funcionar. Y tenemos otra clasificación que son los procesos estratégicos, que son los procesos que le van a dar sostenibilidad a la empresa en el tiempo. Por ejemplo, un proceso de planeamiento estratégico es un proceso estratégico. Siempre acuérdense de estratégico significa sostenibilidad en el largo plazo. ¿De acuerdo? Esa es la clave para entender la palabra estratégico, sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, tenemos estos tipos de procesos estratégicos, operativos y soporte. Entonces, vamos a ver la empresa como un gran proceso que lo podemos dividir en tres tipos, estratégicos, operativos y de soporte, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender a la empresa como un gran proceso, principalmente por los procesos operativos. Los demás van a ayudarnos a que la empresa pueda seguir funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, un mapa de procesos es un ejercicio que ustedes deben conocer para poder entender cómo funciona la empresa. En este mapa de procesos deberían ustedes poder identificar todos los procesos que funcionan en una empresa, ¿no? Y clasificarlos de estas tres maneras, ¿no? Los operativos, los de soporte y los estratégicos, ¿no? Esa es la idea de un mapa de procesos, que de un solo vistazo podamos entender cómo funciona la empresa, cuáles son los procesos principales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en estos procesos nosotros nos vamos a concentrar como ingenieros de métodos para relevar información y poder hacer mejoras y mejorar la productividad de la línea de producción o de cualquier proceso que estemos asignados. Ya. Entonces yo les decía que la empresa, vamos a verla como si fuera un gran proceso, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tener esa visión, como la empresa es un gran proceso, ya no vamos a verla como un conjunto de distintas áreas, ¿no? Porque eso muchas veces nos trae problemas de individualismo, ¿no? De falta de trabajo en equipo, ¿no? Y eso a veces viene por la forma en que nosotros empezamos a aprender los cursos, ¿no? O empezamos a aprender en nuestra carrera, ¿no? Porque vemos cursos de investigación operativa, cursos de investigación de mercado, vemos cursos de control de procesos, vemos cursos de dirección de producción, vemos cursos de marketing, vemos cursos de recursos humanos. Entonces, muchas veces desde que estamos estudiando vemos ya la empresa como si fueran distintas islas, ¿no? Como que la empresa fuera distintos cursos, ¿no? Ahora me voy a concentrar solo en recursos humanos, ahora me voy a concentrar solo en producción, ahora solo en marketing, ahora solo en contabilidad, ahora solo en finanzas, ¿no? Pero de esa forma no funciona una empresa. Una empresa es un conjunto de procesos que todos están relacionados, ¿no? O sea, el área contable no funciona solo y no se relaciona con las demás áreas, no, es mentira. El área contable se relaciona mucho con el área de producción porque el área de producción le da muchos inputs de información para poder sacar sus estados financieros, ¿no? O el área de mantenimiento, no es que es un área aislada que es como una mini empresa, ¿no? El área de mantenimiento está en contacto permanente con la línea de producción porque tiene que asegurar que esta línea está en permanente actividad, ¿no? Entonces, la empresa es un gran proceso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que verlo como un gran proceso donde todas las diferentes partes están relacionadas, ¿no? Es por ese motivo que nosotros podemos ver la empresa como un gran proceso y, como dice, podemos empezar a fraccionar este gran proceso en procesos más pequeños, ¿no? Y así nosotros podemos hacer esa división. ¿Con qué fin? Con el fin de poder administrarlos o gestionarlos mejor. Porque el fin de un proceso es mejorar la productividad. Nosotros como ingenieros de métodos tenemos que mejorar la productividad de los procesos. ¿Cuál es la productividad? El resultado que tenemos contra las entradas que hemos alcanzado, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado sobre las entradas, eso es productividad, y los resultados entre las entradas son parte de un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, la productividad se halla en los procesos. Entonces, como no podemos tener y mejorar la productividad de toda la empresa como tal, porque es un gran proceso, vamos a empezar a dividirlos en procesos más pequeños para mejorar la productividad de los procesos más pequeños, ¿de acuerdo? Si un proceso, incluso nosotros podemos dividir en procesos más pequeños, subprocesos, de tal forma que podamos entenderlo mejor, podamos mejorar la productividad mejor, ¿no? Tenemos el gran proceso operativo de la línea de producción, vamos a dividirlo en una etapa, ¿no? Tenemos el proceso de potabilización del agua, vamos a dividirlo vamos a tomar como que la floculación, la desinfección, la
la sedimentación son procesos más pequeños. ¿Por qué? Porque les había dicho que cada de esas actividades tiene otras actividades menores. Entonces podemos tomar como que esta actividad principal como un proceso, porque también tiene una entrada, tiene una salida y tiene una serie de pasos que están relacionados. Entonces, de esa forma nosotros vamos haciendo los procesos de la empresa más pequeños, ¿no? Para poder administrar, gestionar y mejorar la productividad de una mejor manera. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en una empresa podemos tener la empresa es un gran proceso, podemos dividirlo ahora por procesos de operativos, procesos financieros, procesos comerciales, procesos de recursos humanos, con tal que nosotros podamos entenderlos mejor y mejorar la productividad de la empresa en sí, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo. Bueno, ¿en qué consiste la división de procesos? En que, como le decía, ¿no? Los procesos son una serie de etapas, ¿no? Como están acá, donde tenemos los procesos operativos y los procesos administrativos, ¿no? En los procesos, digamos que todo este rectángulo es la empresa, ¿de acuerdo? La empresa. Y nosotros vamos a empezar a dividir la empresa en pequeños procesos, ¿no? Proceso uno, 2, bueno, aquí dice 4, 6, ¿no? Donde tiene entradas y tiene salidas. Y tiene procesos administrativos como el proceso 3, ¿no? Entonces, como le decía, los tipos son procesos de tipo operativo, de tipo secundario, ¿no? Donde tenemos las salidas son los productos terminados y tenemos las entradas, la materia prima o las personas según veamos, ¿no? Vamos a ver un ejemplar. Por ejemplo, en esta fábrica de cementos, ¿no? Esta es una empresa de cementos, ¿no? Como puede ver acá en Arequipa o puede ver en el norte del país o en el centro del país, ¿de acuerdo? Esta es una gran empresa y vamos a dividirla en los distintos procesos que consisten, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el proceso número uno, que es el primero, la extracción de materia prima, ¿no? Ese es el primer proceso. Luego en la fábrica de cementos tenemos otro segundo proceso, que es la trituración molienda, el tercer proceso, que es la homogenización de la materia prima, el proceso cuarto es la calcinación, el proceso 5 la transformación y el proceso 6 es el embarque. Estos procesos que he nombrado son los procesos operativos. ¿Por qué? Porque son los que están al final de este proceso, están en contacto con el cliente. ¿De acuerdo? El producto es un bien físico que está en contacto con el cliente, eso es lo que vamos a vender, ¿no? Estos son los procesos principales. Entonces, la fábrica de cementos, que es un gran proceso, lo hemos dividido en sus procesos operativos. Y también tenemos los procesos administrativos, que pueden ser la facturación, la contabilidad, la logística, el mantenimiento, el control de calidad, que son los procesos que le dan soporte a la línea principal. ¿De acuerdo? Entonces, hemos empezado a dividir la gran empresa en los distintos procesos que va a tener. ¿De acuerdo? Este es el proceso principal de la empresa y cada uno de estos bloques va a ser un proceso menor de la empresa. Entonces, por ejemplo, el proceso de extracción de materia prima también podemos dividirlo en procesos más pequeños, ¿no? Proceso de traslado, proceso de explotación, proceso de construcción de repente de soportes en donde se está extrayendo la materia prima, proceso de abastecimiento. Entonces, hay distintos procesos dentro de estos procesos que son procesos menores. Entonces, vamos a poder empezar a desagregar cada proceso en partes más pequeñas, ¿no? ¿Para qué? Para poder administrar y gestionarlos mejor, ¿no? Para mejorar la productividad de estos procesos más pequeños, porque es más fácil, ¿no? Tiene un mejor alcance. Entonces, nosotros tenemos que ir comprendiendo en qué consiste un proceso, porque ya hemos visto que estamos desagregando los distintos procesos, ¿no? Estamos haciéndolos cada vez más pequeños. Entonces, aquí eh, tenemos esta gráfica que se llama diagrama básico de entrada, proceso, salida. ¿En qué consiste? ¿No? Que cada proceso que ustedes vayan a conocer, pueden utilizar este diagrama para poder caracterizarlo. ¿En qué consiste? ¿No? Por ejemplo, vamos a poner el proceso de que estábamos viendo de potabilización del agua, el proceso de desinfección, ¿no? Entonces aquí, está mi puntero, acá está mi puntero. Entonces aquí en este rectángulo vamos a caracterizar el proceso de desinfección, ¿de acuerdo? El proceso de desinfección del agua en la planta de tratamiento. Entonces este proceso de desinfección va a tener en lo que se dice planta van a estar lo que se llaman los activos o la tecnología, ¿no? Puede ser los dosificadores de cloro, también qué otro activo estamos, los tanques donde se va a mezclar el agua con el cloro, ¿no? Estos son los activos, ¿no? Entonces, todo proceso tiene activos o tecnología de la que tiene soporte, ¿no? Aquí en este caso los dosificadores, ¿no? Los que inyectan cloro y también los tanques donde se da el mezclado del agua con el cloro.
tenemos el trabajo que es el conocimiento y las personas que están aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos los operadores, que son los que saben cuánto de cloro debe ingresar por cada determinada cantidad de agua que está ingresando a los tanques, ¿no? Ese es el conocimiento, ¿no? Y también tenemos por este lado los insumos, que es el agua que viene de la etapa de sedimentación, ¿no? Entonces, por aquí entra el agua con determinadas características de turbiedad, características físicas, químicas y biológicas principalmente, ¿no? Que tiene aquí agentes patógenos. Este es el insumo directo para este proceso, ¿no? Y tenemos luego el producto terminado, que es el agua ya potable, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado de este proceso que estamos desagregando, que es de desinfección, va a ser el agua potable, ¿no? Entonces, el proceso de desinfección también tiene una serie de etapas que cumplir, ¿no? Una serie de actividades, por ejemplo, ¿no? El ingreso del agua, luego hay una etapa de dosificación, hay una etapa de medición, hay una etapa de mezclado, hay una etapa de verificación de características y finalmente hay una salida del agua saliendo del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes van viendo, se van dividiendo, se van desagregando en actividades cada vez más pequeñas. ¿Para qué? Para poder entender y para poder hacer esas mejoras. ¿De acuerdo? Y acordémonos que todos los procesos podemos medirlos a través de los indicadores de productividad. ¿Cuál es la calidad del agua que está saliendo contra la calidad del agua que estuvo ingresando, ¿no? Si se van cumpliendo esos parámetros, ¿no? En la cantidad de insumos, cuánto de cloro se está utilizando contra lo que debió utilizarse también, es otro indicador de productividad, ¿no? Entonces, en esto consiste este diagrama básico para que nosotros podamos caracterizar cualquier proceso. Pero vamos a ver un ejemplo ahora. Por ejemplo, tenemos este caso de una empresa de helados, ¿no? Entonces vamos a tomar el caso de que esta empresa de helados, que está, ¿cómo el helado de, el que venden a sol en las esquinas, bueno, vendían porque ahora ya no hay carritos de helado, ¿no? A sol, que decían que te engrías, amigo, ¿no? ¿Se acuerdan ese heladito que estaba en la calle? Muy bien. ¿Cómo hacen, por ejemplo? De repente ellos también tienen un helado sanguchito, ¿no? Entonces, vamos a tomar este proceso de elaboración del helado sanguchito, ¿no? Entonces, el helado sanguchito tiene activos de tecnología que está todo englobado dentro de la fábrica procesadora de helados, ¿no? Esta fábrica tiene ollas, tiene cocinas, tiene mezcladoras, ¿no? Tiene licuadoras, X trituradoras, tiene X materiales, X activos para poder fabricar el helado, ¿no? Tiene personal que trabaja, ¿no? Los ingenieros, supervisores, trabajadores que aportan su conocimiento, su experiencia para poder elaborar este helado, ¿no? ¿Qué tenemos? Entonces, estos son los activos que nosotros tenemos para fabricar helado. ¿Qué necesitamos para fabricar el helado? ¿Qué tenemos de insumos? Tenemos el empaque, agua, azúcar, toda la materia prima de alimentos, ¿no? Saborizantes, ¿no? Qué sé yo, todo lo que se necesita para poder elaborar este sándwich, este heladito sándwich, ¿no? Todo esto es materia prima nutricionales. Para que al final de este proceso tengamos el producto helado sándwich. ¿De acuerdo? Entonces, en esto consiste cada proceso, ¿no? Y este proceso de elaboración de sándwich también podemos diagramarlo en partes más pequeñas, ¿no? Podemos tomar la parte de pasteurización de la leche, podemos tomar la parte de mezclado de frutas, la elaboración de la capa de chocolate, ¿no? Y podemos colocar cada una de estas etapas en este cuadrado para poder determinar cuáles son los insumos y cuál es la salida de cada etapa, ¿de acuerdo? Entonces podemos diagramarlo de esta manera, para que se pueda entender cómo es un diagrama de procesos. Y, a ver, bueno, entonces ya nosotros ya les he explicado en qué consiste un proceso, ¿no? Un proceso ya hemos visto que es una serie de actividades que están relacionadas entre sí, ¿de acuerdo? Una serie de actividades donde se tiene una entrada principal y luego tenemos una salida que es el producto terminado, ¿de acuerdo? O es la persona contenta o la persona con su necesidad satisfecha, ¿no? Con su requerimiento satisfecho, ¿de acuerdo? Y habíamos visto que este proceso es una serie de actividades, entonces ahora vamos a empezar un poquito a saber qué son esas actividades, ¿no? Entonces las actividades son las partes del proceso. ¿De acuerdo? Acá dice que cada actividad del proceso, o sea, cada etapa puede ser desagregada en actividades más elementales, como les decía, ¿no? De repente la actividad de desinfección podemos desagregarla en otras actividades menores que son las necesarias para llevar a cabo el proceso de desinfección, ¿no? Por ejemplo, la recepción de cloro, la dosificación, la regulación de caudal, ¿no? Entonces son distintas actividades que estamos desagregando
de la actividad principal, ¿no? ¿Y cuál es el fin de esto? De que nosotros podamos analizar el proceso en general de una forma más detallada, de una forma más específica, ¿no? Porque si nos concentramos de repente en el gran proceso de potabilización del agua, no podemos alcanzar todo ese detalle, aparte que es un proceso muy grande, entonces no podemos concentrarnos en mejoras focalizadas. La idea es que nosotros como ingenieros de métodos podamos focalizarnos en mejoras donde podamos hacerlo más tangible, ¿no? Vamos a hacer mejoras en el proceso de desinfección porque ahí la productividad necesitamos mejorar, necesitamos ser más eficientes o necesitamos hacerlo más seguro el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de esto es poder desagregarlo en actividades o en procesos más pequeños para poder mejorar nuestro análisis y poder resolver el problema que se presente de una mejor manera. ¿De acuerdo? Esa es la idea de que nosotros empecemos a desagregar los procesos en procesos más pequeños, en actividades más pequeñas, de tal forma que nosotros podamos tener mejoras focalizadas y se puedan ver más tangibles, ¿no? Entonces, y podamos también relevar mejor la información. Porque imagínense si tuviéramos que hacer una mejora completa del proceso de producción, no va a tomar un mes, 2 meses, puede tomar hasta 6 meses o un poco más, ¿no? Como se dan los proyectos de ampliación de repente de las plantas de tratamiento, ¿no? Duran más tiempo porque es una mejora completa, ¿no? Entonces, el ingeniero de métodos tiene que concentrarse en actividades más pequeñas para poder hacer más tangibles sus mejoras. Entonces, por eso es la idea de que las actividades tenemos que desagregarlas y hacerlas más pequeñas, ¿no? Y como dice acá, la diferencia entre actividad y proceso es la misma que entre un todo y una parte, ¿no? Este proceso grande lo podemos dividir en diferentes partes, ¿no? Cogemos una parte y la podemos dividir en distintas partes, ¿no? Y así vamos cogiendo parte por parte y la podemos ir subdividiendo. ¿Hasta qué nivel? Hasta que ya tengamos un nivel en que podamos cumplir con el análisis y ya no tengamos tanta información detallada. Es decir, que podemos llegar hasta un nivel de que cada actividad puede ser una estación de trabajo, ¿no? Donde hay una estación de trabajo, donde hay una persona que está realizando una determinada actividad. Podemos llegar hasta ese nivel. Llegar a un nivel más profundo ya sería poder determinar las actividades que podría estar haciendo una sola persona en un puesto de trabajo, ¿no? En nuestro análisis de métodos también llegamos al nivel, por ejemplo, de qué hace con la mano derecha, qué está haciendo con la mano izquierda, dónde está enfocada la vista. Entonces, ese nivel de detalle se llega con la ingeniería de métodos, ¿no? Que en algunos casos sí es necesario por la continuidad y la repetitividad de acciones o de actividades que se realizan en un puesto de trabajo. Entonces, hasta ese nivel se puede llegar, ¿no? ¿Qué es lo que hace un operador con su mano derecha, con su mano izquierda, a dónde está viendo, cómo está sentado, ¿no? Que eso también se ve un poco en ergonomía, ¿de acuerdo? Las condiciones físicas con que se ha acomodado en un puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Pero también el ingeniero de métodos puede llegar al nivel de este detalle cuando se dan estas actividades muy manuales y que con un estudio de los métodos de trabajo de esa persona en ese puesto, se podrían lograr mejoras en tiempo, en eficiencia, en seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, de un gran proceso de toda la empresa podemos llegar hasta el nivel de detalle donde podemos ver las actividades que realiza una determinada persona en determinado puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Eso es a través de las actividades, ¿de acuerdo? Entonces es importante que podamos entender y que podemos nosotros decidir cuál es el nivel de análisis que nosotros queremos llegar. ¿De qué depende? De cuánto queremos lograr, de qué tan tangibles o de qué tan eficientes o de qué factores sean económicos, técnicos o de salud necesitemos analizar, ¿de acuerdo? Como vimos en el capítulo anterior. Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, ya hemos estado viendo un poco de esto, pero es para que nosotros podamos entender, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de actividades que normalmente se conocen, ¿no? Ya hemos visto primero las actividades de operación, ¿no? Entonces, las actividades de operación son todas aquellas actividades donde hay un proceso de transformación de la materia prima, del bien tangible o de la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Actividades como clavar, dice, agujerear, mecanografiar, hay una transformación, ¿no? Acuérdense de la persona que estaba redactando documentos al frente de la puerta de la UNCE, en la Avenida Independencia, ¿no? Entonces, ahí donde van ustedes a sacar copias de repente, ¿no? Entonces, ahí la persona realiza actividades de operación cada vez que digita un documento, ¿no? Porque de tener la hoja en blanco,
al final de esa actividad, de esa operación, va a tener un documento redactado, ¿no? Entonces, hay un cambio ahí en la hoja de papel, ¿no? O cuando ustedes ingresan a un hospital, ¿no? Para hacerse atender alguna dolencia, también hay actividades de operación. ¿Por qué? Porque el doctor de repente te receta medicamentos, de repente te hace, bueno, dependiendo de la afección, ¿no? Te puede colocar suero o algún antibiótico intravenoso. Entonces, sales del hospital, pero ya con bienestar, ¿no? Con mejora de la salud. Entonces, ha habido una transformación de la persona. Entonces, toda actividad donde hay una modificación del estado de la materia prima inicial a la final, significa es una actividad de operación. Siempre hay una modificación o un cambio, ¿de acuerdo? Entonces, estas actividades son las actividades que agregan valor al proceso. Entonces, esto quiero dejarlo claro también. Todas las operaciones son las que agregan valor al proceso. ¿Qué significa que agregan valor? Agrega valor significa que el cliente al final del proceso o durante el proceso aprecia, valora lo que se está haciendo. ¿De acuerdo? Esa es una actividad que agrega valor. Por lo tanto, hay que mejorarlas, hay que hacerlas más eficientes, hay que potenciarlas en todo caso. ¿De acuerdo? Eso significa, todas las actividades de operación son las que hay un cambio, siempre hay un cambio, ¿no? Las actividades de inspección, ¿a qué se refiere? Siempre hay una verificación, sea de cantidad, o sea, de kilos, de metros, de volumen, ¿no? Y de calidad, si está correcto, si cumple con las especificaciones de ciertos parámetros. Si hay una verificación en cantidad y calidad, significa que es una inspección, ¿no? Es comprobar que la operación anterior se ejecutó correctamente. Entonces, siempre una inspección puede venir luego de una operación, ¿no? Porque la operación, acuérdense que es la transformación para lograr ciertos parámetros. Entonces, va a venir una inspección posterior para verificar que se lograron estos parámetros. ¿De acuerdo? Eso significa comprobar que la operación anterior se ejecutó correctamente. Entonces, puede ser, como dice la figurita, ¿no? Control de calidad, lectura de un indicador para ver cuánto están los parámetros de temperatura de repente, ¿no? O la lectura de un documento para inspeccionar la información que nos estén dando, ¿no? Para verificar la información que se esté dando, ¿no? Entonces, estas son las actividades de inspección. Entonces, como ustedes ven, no hay una transformación en la materia prima o en el producto, ¿no? No se ha modificado, no se ha cambiado, sigue tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, esas son actividades de inspección. No hay una modificación en la materia prima, no hay una modificación en el estado de las personas, simplemente es verificar cantidad, calidad para corroborar que el proceso anterior, la operación anterior se ejecutó correctamente. ¿De acuerdo? Luego también tenemos actividades de transporte. ¿En qué consiste esa actividad de transporte? Como dice, simplemente es el movimiento de materiales, personas o equipos de un lugar a otro. Es simplemente eso, ¿no? ¿Y por qué se dan? Porque las estaciones de trabajo muchas veces están lejanas unas de otras por las características del proceso. Por ejemplo, imagínense en una empresa minera, ¿no? Por ejemplo, que está aquí, Cerro Verde, ¿no? Imagínense Cerro Verde, entonces, donde se da la explotación minera es en un lugar y donde se da el proceso minero de obtener el cobre se da en otro lugar. Entonces necesitan trasladar todos estos bloques de tierra y roca de un lugar A un lugar B, ¿no? Entonces necesitan realizar ese transporte, ese movimiento. Y a través de qué lo realizan, de estos grandes camiones mineros, ¿no? Entonces trasladan todo este material A al punto B. Entonces, lo que hacen los camiones mineros simplemente es transportar este material de un lugar a otro. Entonces, como ustedes ven, a veces hay actividades que son necesarias, que son de transporte, pero por lo general estas actividades de transporte no agregan mucho valor o no agregan valor a la empresa. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de transformación en sí, simplemente es un traslado. Entonces, ¿qué es lo que se debe procurar con las actividades que no agregan valor? Con las actividades que no agregan valor, lo que se debe hacer es minimizarlas o eliminarlas, ¿no? Entonces, ese es lo que se debe estar buscando con las actividades que no agregan valor. Eliminarlas o minimizarlas a su mínima expresión para poder, acuérdense que toda actividad, cualquiera de estas actividades implica un esfuerzo, tiene recursos que se están dando para que se puedan realizar, ¿no? Entonces, también la actividad de transporte tiene un recurso, que es el camión minero, la persona que está manejando, la gasolina o el petróleo que utilicen, entonces, incluso el tiempo que está utilizando. Entonces, la idea es tratar de minimizar
lo que se pueda para que haya el menor costo posible en la actividad de transporte, ¿de acuerdo? Porque no agrega valor. Otra actividad que normalmente se ve es lo que son los depósitos provisionales o las esperas. ¿Qué significa? En que nosotros tenemos un material y simplemente lo dejamos en un lugar de trabajo esperando a que pueda utilizarse para una siguiente actividad, sea operación, inspección, transporte, lo que sea, ¿no? Entonces, el material o la persona está esperando en un lugar, ¿no? Con el fin de que pueda pasar a una siguiente etapa, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico es estar en una sala de espera en un hospital, ¿no? Entonces, entramos luego de que cogemos nuestra tarjetita amarilla del MINSA, ¿no? Donde está nuestra historia clínica, nos mandan al médico especialista y estamos en la sala de espera, ¿no? Para que nos puedan atender. Entonces, este es un ejemplo de una demora en el desarrollo de los hechos. Esta demora también no agrega valor al proceso, ¿no? Entonces, en vez de estar ahí ya haciendo atender, estoy perdiendo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esta pérdida de tiempo no agrega valor, por lo tanto, hay que minimizarla y hay que, o eliminar, ¿de acuerdo? Entonces, estas actividades que no agregan valor, hay que seguir esa ruta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay ninguna modificación del producto o de la persona, ¿no? Simplemente está en espera para que sea atendido por alguna actividad, sea de operación, de inspección o transporte. Entonces, esto también donde se ve cuando existen los procesos cuellos de botella, ¿no? Como les decía, ¿no? Si tenemos en una estación de trabajo que produce 20 piezas por hora y en la estación B produce 10 piezas por hora, en la estación B vamos a tener que antes de ingresar va a haber un cúmulo de material que está esperando ser procesado. ¿Por qué? Porque la velocidad de A es mayor que la velocidad de B. ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto, también se genera una espera de repente de forma involuntaria antes de cada estación de trabajo, ¿no? Y finalmente tenemos la último tipo de actividad, que es la actividad de almacenamiento, que también, como dices, es depositar ya con un fin esperado los objetos o en un almacén, ¿no? Entonces ya, pero eso es ya luego de que han sido procesados, ¿no? Por ejemplo, como dice acá, los productos terminados. Nosotros tenemos almacén de productos terminados o también tenemos almacén de materia prima, ¿no? Porque está depositado dentro de un ambiente específico con un determinado fin, generalmente. Entonces, almacenamiento está relacionado con la infraestructura de almacén, ¿no? Que está esperando también, pero no está en medio de un proceso, sino está esperando para ser utilizado, ¿no? Entonces, que también significa una actividad que no agrega valor. Y es más, porque está ocupando un espacio en sí, un espacio especial que se le llama almacén, depósito, ¿no? Entonces, este depósito tiene costos de seguro, costos de mantenimiento, costos de acomodo, entonces tiene distintos costos, entonces, por lo tanto, las actividades de almacenamiento no generan valor a la empresa, ¿no? Incluso una empresa que es solo almacén, solo distribuidora, tampoco, ¿no? No es que le genera mucho valor. Por eso es que salen estas metodologías de Lean Manufacturing justo a tiempo, ¿no? El cual la idea es que el material solo tenga actividades de operación, ¿no? Y de inspección en algunos casos, ¿no? Eliminar lo que son transportes, esperas o almacenamiento, porque estas actividades no le generan valor al proceso productivo. ¿De acuerdo? En eso consiste. Muy bien. Ahora, chicos, que les voy a pedir es un poco de su participación. Voy a pasar algunas imágenes, les voy a explicar un poquito en qué consiste y ustedes me van a decir qué tipo de actividades. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría que puedan ver su pantalla y escribir por el chat o hablar por el micrófono en qué consiste cada una de estas actividades. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver la primera actividad. Aquí, más o menos les voy a describir un poco, ¿no? Son, ¿cómo se dice? Son fierros de acero en forma de T o en forma de L que están puestos en una zona dentro de un espacio de trabajo, ¿no? Todos están apilados, pegados a una pared de metal, ¿de acuerdo? Son vigas de acero es la palabra, ¿no? Vigas de distinta forma, en forma de L, en forma de T, todas agrupadas, ¿no? En bloques. Entonces aquí, por ejemplo, Rosario dice almacenamiento. Wilfredo también dice almacenamiento. Cintia, almacén. Geraldine también dice almacenamiento. María Inés también dice almacenamiento. Entonces, a ver, ¿qué dice acá? Sí, correcto, es almacenamiento. Muy bien.
Es almacenamiento, sí, aunque está almacenado, pero pésimamente, porque si ustedes ven acá, si uno quiere llegar a revisar estos materiales, tiene que sortear todos estos obstáculos que están en este lugar, ¿no? O sea, un poco hay de desorden en este lugar de trabajo, ¿no? Y aparte, ¿no? Para poder sacar estos materiales no se sacan manualmente, estas vigas de acero se sacan con un carro, ¿cómo se llama esto? Montacargas, ¿no? Se sacan con un montacargas, entonces imagínense, acá no va a poder ingresar el montacargas. Pero sí es un depósito, es un almacén de vigas de acero, ¿de acuerdo? Entonces también. Ahora vamos a ver el siguiente. Justo lo que hablaba, es un montacargas, ¿no? Es un montacargas en una empresa industrial que justo está funcionando. Acá vemos unos pallets, ¿no? Con unos costales encima, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué actividad puede ser? A ver, ya están. Transporte, muy bien. Transporte, todos dicen que es transporte. A ver, alguien que diga otra cosa por ahí para transporte, toditos, toditos. Está muy bien, ¿eh? A ver. Transporte, correcto, muy bien. Están atentos, está bien. Está buena la resolución de la imagen. A ver, sigamos. La siguiente, aquí también. Esta es también una zona industrial donde vemos diferentes paquetes. Me parece que es, creo que soya, que está embolsada en pallets, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Tania, y bueno, ya no logré más. Dice, a ver, por ejemplo, Tania dice almacenamiento, Rosario dice espera, Luigi dice espera, Geraldine dice que es una actividad de empaquetado, almacenamiento, almacén, almacén, y más almacén, y Wilfredo dice depósito provisional, Rosario depósito provisional, ¿no? Entonces vamos a ver a qué se consiste. Esto yo le he colocado como almacenamiento. Porque, bueno, de repente falta más contexto, pero es el almacén de materia prima de una empresa alimentaria. Entonces, lo que ha llegado de los camiones, por ejemplo, ¿no? Y si vemos la foto anterior, ¿no? Ha llegado aquí camiones, han dejado estos sacos y están listos para poder ser usados en el proceso productivo. Entonces, puede haber sido producto terminado o puede haber sido producto materia prima principal, pero está embolsado. Significa que si es materia prima, acaba de llegar al almacén, ¿no? Y si es producto terminado, acaba de llegar de la línea de producción. Pero básicamente es un almacén porque está siendo acumulado, está siendo depositado para poder ya ser despachado a otro lugar, ¿perdón? Vamos a ver ahorita una característica de los que son espera. A ver, siguiente imagen. Aquí hay una persona con su traje, parece una empresa alimentaria, donde está al lado de un dosificador y está llenando un costal. Acá dice Wilfredo, Geraldine, amigos, dicen inspección. A ver, Fabiola dice inspección, Rosario dice operación. A ver, ¿qué más? Inspección dice inspección, inspección, inspección. Dice Cintia con pregunta, Luigi dice operación. Bueno, y sí, aquí se está dando una operación de operación, porque nosotros tenemos aquí el material a granel, ¿de acuerdo? Pero lo estamos transformando el producto en determinados costales, ¿de acuerdo? Para ya tener el producto de alguna forma dosificado, ¿no? En un producto terminado, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hasta este momento del proceso lo teníamos todo a granel, ¿no? Pasaba por diferentes máquinas, pero ahora lo estamos embolsando, empaquetando. Entonces aquí está modificando el estado del producto, ¿no? Entonces luego de que termina de hacer este embolsado de repente de 50 kilos, lo va a cerrar, lo va a coser para ya tener estos costales, ¿no? Si ustedes se fijan acá, están los costales donde va a rellenar el producto que ya está terminando, ¿no? Pero sí necesita de una balanza para poder dosificar correctamente cada costal, ¿de acuerdo? Una actividad de inspección podría venir de repente posteriormente, ¿no? Aleatoriamente podría, como ya tenemos los costales de repente apilados en un lugar, podría venir un controlador, ¿no? Una persona que esté controlando y simplemente agarra un costal, lo sube dentro de la balanza y verifica que esté en 50 kilos, más o menos 2 kilos. Si es correcto, pasa, ¿no? De repente coge otro costal y verifica que está en 45 kilos, entonces aquí va a regresar este costal para que se vuelva a llenar nuevamente, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre operación e inspección. En operación aquí está llenando, está dosificando el costal
Y una operación de inspección relacionada con eso sería que ya nosotros en un lado tenemos los costales, ¿no? Y vamos a coger uno por uno simplemente para verificar que el peso es el correcto, que puede ser incluso antes del embalado dentro del camión. A ver, vamos a ver otra actividad. Esta actividad, que ese es una, en un, ¿cómo se dice? Bueno, en un espacio bien amplio, ¿no? En una sala industrial, ¿no? Tenemos atrás un almacén parece, pero este es un canchón, ¿no? Y están armando una torre de alta tensión. Entonces vemos a 5 personas, 6 personas que están empernando, están juntando las piezas de Lego. ¿Qué les parece a ustedes? Estefano, Catherine, Wilfredo, Gabriela, Lady, Luigi, Rómulo y el resto de la clase creo que dice operación. Correcto, ¿no? Eso es una operación porque se ve claramente que están obteniendo un nuevo producto. Entonces, de tener las vigas que ustedes vieron anteriormente pegadas al almacén, ¿no? Que creo que son estas que están acá al fondo, ¿no? Si se fijan bien, creo que en esta foto se ven las vigas que vimos. Estas vigas que están almacenadas ahora las están juntando a través de pernos y de tuercas para fabricar esta torre de alta tensión, ¿no? O por lo menos para armarla, para saber cómo está armada. Entonces, se está transformando, entonces estamos teniendo una actividad de operación. Muy bien, correcto. A ver, sigamos. Ya, aquí, por ejemplo, tenemos varios baldes y lo que están haciendo es pesando cada uno de estos insumos. Por ejemplo, acá dice sulfato de magnesio, acá dice sabor vainilla, acá que dirá de repente soya, ¿no? Se están pesando en los distintos materiales, se están pesando en esta balanza para poder llevarlas a una operación de mezclado. ¿Qué opinan ustedes? Ahí dice, los chicos dicen inspección, inspección, inspección. Operación dice Rosario. Cintia dice, no, Cintia, tienes que decidir entre operación, inspección, traslado, espera y almacenamiento. Tienes que decidir en esas. Braulio dice operación. Ya, Cintia ha vuelto a decir operación. De acuerdo. Está bien, así tienen que ser, no se me vayan por las ramas. A ver, vamos a ver qué es, ¿ya? Dice que es una inspección, ¿de acuerdo? Estamos verificando las cantidades que se van a utilizar para posteriormente ser mezcladas. Entonces, vamos a verificar acá. Bueno, también depende del contexto, chicos, entonces tampoco no es que vamos a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos verificando el peso de cada uno de estos baldes de repente o de cada una de estas bolsas. Verificamos la cantidad para poder luego llevarlas a la etapa de mezclado y que puedan ser todos un solo producto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sigamos. Bueno, se dijo operación. Puede ser operación si se da la etapa de mezclado en ese caso, ¿no? Si vemos que de repente están mezclando, podría ser una operación, ¿no? Pero depende también mucho del contexto y de lo que estamos mostrando en la imagen. También, entonces, vamos a enfocarlo por acá. A ver, vamos a ver otro más. Ya. Esto también está más claro, ¿no? Entonces vemos acá que es un, ¿cómo se llama esta máquina? Bueno, es una máquina industrial, no es una máquina herramienta, que lo que se encarga es hacer perforaciones ¿cómo se llama? En láminas de metal de diferente grosor, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace dar acá hay como un pistón, de acuerdo, en esta máquina. Entonces, el operario aprieta un pedal y este pistón baja, ¿no? Y aquí hay una lámina de metal donde el pistón cae sobre esta lámina y realiza un agujero, ¿de acuerdo? Luego la pieza de metal la coloca en esta canastilla de metal, ¿no? Y el agujero se cae por acá, ¿no? Ya se va. Y dice, la mayoría dice operación, correcto, es una operación. Sí, muy bien. De acuerdo, es una operación. A ver, he puesto otra cosa. No, sí, correcto, operación, muy bien, está correcto. A ver, vamos a ver otra actividad. Ya, aquí. Por ejemplo, se ve que, bueno, acá donde está el puntero, se ve que ya son bolsitas es una empresa que hace, ¿cómo se llama? Avena, kiwicha, ¿no? Esos concentrados alimenticios, ¿no? Entonces, estas son bolsitas, ¿no? Donde ya es el producto terminado, ¿no? Y aquí se ve que las personas están, bueno, con las bolsas que ya están llenas, ¿de acuerdo? Ya están llenas con la cantidad adecuada. Lo que hacen estas personas es cerrar la bolsa.
sellar la bolsa. A través de estos aparatos, no sé si ustedes logran ver por acá donde está el puntero, esto, por ejemplo, es similar a esta máquina y a esta máquina que está acá atrás, y lo que hacen es, tú coges la bolsa, la colocas entre estas dos piezas, y por acción del calor va a cerrar la bolsa. ¿De acuerdo? Y así todas las bolsas pasan por esto, ¿no? La bolsa abierta la ponen ahí abajo, cierran como si fuera un cortapapeles, ¿no? Pero no corta, sino más bien ejerce calor y el calor hace que se cierre la bolsa y luego la colocan aquí en la mesa. Entonces, serían actividades de operación, correcto, de operación, depósito provisional, dice Rómulo. Operación, ¿no? Claro, Rómulo también puede opinar de puesto provisional porque las bolsas están siendo dejadas a un costado, ¿no? Están también esperando para el siguiente proceso. Entonces, lo ideal sería que esas bolsas ya sean llevadas luego de repente ya al camión para que sean trasladadas, ¿no? Entonces, siempre existen, como ustedes ven, siempre existe una pequeña parte de espera, ¿no? Siempre hay un material, incluso si bien es una actividad de operación, porque el proceso, el producto está cambiando de estado, de estar abierto a estar cerrado, como ustedes ven, siempre existen estas operaciones de espera, ¿no? O mini actividades de espera, ¿no? Acá tenemos las bolsas que están abiertas, esperando ser procesadas, y aquí tenemos las bolsas cerradas, esperando ser llevadas ya al camión que las va a llevar a la ciudad, ¿no? Entonces, como que siempre hay esas actividades de espera. Incluso también cuando estábamos en el dosificado, también hay costales que están esperando. Entonces, como ustedes se dan cuenta, siempre se dan estas mini actividades de espera, ¿no? Que no son tan obvias, ¿no? Pero sí es importante que ustedes se den cuenta. ¿Por qué? Porque estas son las actividades que el ingeniero de métodos tiene que eliminar, ¿no? Entonces, lo ideal sería que de repente juntan 10 bolsas, ya las están llevando para el almacén de productos terminados, para que sean embaladas ya y listas para salir, ¿no? Y esto es lo que yo les decía de los cuellos de botella, ¿no? Entonces, la producción o el embolsado, más que todo, el embolsado de este producto es más rápido, tiene un mayor ritmo de producción que el cerrado de las bolsas, ¿no? Por eso existen este stock, ¿no? Este conjunto de bolsas abiertas esperando ser cerradas. Entonces, aquí el volumen de producción es mayor que a pesar de que hay, por ejemplo, uno, dos, tres, de repente 4 personas cerrando las bolsas, ¿no? Entonces se dosifica en mayor nivel, con mayor velocidad, que lo que uno está cerrando, ¿no? Entonces, estas son actividades propias de un ingeniero de métodos, analizar por qué es que nos estamos demorando en el sellado de la bolsa, ¿no? Entonces, ver qué se puede hacer para mejorar, ¿no? Puede ser poder poner a otra persona para que esté cerrando, ¿no? Justo acá me está viendo esta persona, no, se está viendo, ¿no? Usted, esta señora. No poder poner otra persona para que ayude a cerrar la bolsa o de repente poner, ya no estas máquinas que cierran una bolsa por vez, sino otra máquina que cierre 2 bolsas por vez o 4 bolsas por vez, ¿no? Entonces ya cambió la tecnología o de repente el método de trabajo que están haciendo las personas no es el correcto. Él puede estar cerrando 10 bolsas al minuto, esta señora puede estar embolsando 20 bolsas al minuto y el joven puede estar embolsando 5 bolsas por minuto. Entonces, aquí ya se presta el análisis del ingeniero de métodos, o sea, de ustedes para poder ver por qué se están dando estas bolsas en espera o por qué acá hay un cuello de botella, ¿no? Porque están esperando estas bolsas para ser cerradas, ¿no? En eso consiste nuestro, a ver, ¿qué dice aquí Cintia? ¿Se podría automatizar ese proceso de embolsado para evitar cuello de botella? Correcto, Cintia, es lo que estamos buscando. Entonces, esa es la mentalidad de un ingeniero de métodos, ¿no? Poder reducir los tiempos. ¿A través de qué? Como hemos visto, puede ser la tecnología, ¿no? Entonces, la tecnología, ¿no? Entonces, ya en vez de, porque este es un trabajo, como se ve, manual, ¿no? Entonces, ¿no? Coges la bolsa, la colocas ahí, cierras, esperas, creo que son 5 segundos a que caliente los metales, levantas y sacas, ¿no? Entonces, como le decía, puede haber otras alternativas en el mercado donde podamos cerrar 5 bolsas por vez, 10 bolsas por vez, la colocamos, ¡jum!, cierra y listo, ¿no? Otras máquinas que también seguramente van a ver ustedes, donde hay un cerrado más rápido. Entonces, en eso consiste y vamos a evitar esos cuellos de botella porque vamos a incrementar la velocidad de esta estación de trabajo. ¿De acuerdo? Gracias por sus comentarios, Cintia, Rómulo, también por abrir este espacio de discusión.
Entonces, esa es la idea también de un ingeniero en métodos, ¿no? Prestar esos detalles, ¿no? Que también nos permiten ver mejoras. A ver, vamos a ver si hay una siguiente. Aquí, por ejemplo, vemos, regresando a la fábrica de metalmecánica, este es un canastón de metal donde están las diferentes piezas que las procesó el caballero de la foto anterior, ¿no? Ya han sido procesadas. Les comento, este es el ambiente industrial. Aquí estas líneas amarillas son como las delimitan como si fuera una vereda, entonces las personas y los materiales deberían trasladarse por estos espacios y los espacios que están encerrados son donde por ejemplo, esta acá es donde están las máquinas, es donde están los materiales, y esta es la zona de trabajo, ¿no? Y esta sería la zona del pasillo, ¿no? Entonces, parece que alguien ha dejado estos materiales, estas piezas en este canastón de metal, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Espera, depósito provisional, desde espera. ¿Qué quieren que espere, chicos? A ver, ¿van a escribir algo? Espera, depósito provisional. Correcto, ¿no? Entonces sí espera, es un proceso de espera. ¿Por qué? Porque habíamos visto en las fotos anteriores que había una persona que estaba haciéndole huecos a esta lámina y estas piezas de metal ya con el agujero estaban cayendo dentro de este mismo canastón de metal, ¿no? Entonces terminó de hacer todo su lote de producción, de repente hizo 100 piezas en la hora, ¿no? Ya juntó, ya rebalsó todo el canasto de metal, pero estas piezas deben llevarse a otra estación de trabajo para seguir su proceso productivo, ¿no? Pero entonces vino el montacargas y ha visto que la estación de trabajo de repente la persona no ha ido a trabajar o de repente no estás trabajando otro lote de producción, por lo tanto, tiene que dejarlas en un costado esperando que esa persona termine para poder luego continuar con este lote que le han dejado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es un tema de espera. Entonces, es un claro ejemplo de materiales en espera. Entonces, ¿qué se debe hacer con este material? Esta actividad se debe eliminar o se debe minimizar porque este material está consumiendo tiempo. Entonces, mientras más tiempo esté en espera, más tiempo va a demorar en llegar al cliente y por lo tanto, si demora en llegar más al cliente, el tema de la facturación va a demorar más. Entonces, que debió llegar hoy día 13 de mayo, no va a llegar donde el cliente, ¿por qué? Porque está en espera. Todas las estaciones de trabajo también están ocupadas, ¿no? Entonces, están ocupadas. Esto va a ser procesado recién el día 15. ¿Por qué? Porque tenemos producción hasta el día 14. Por lo tanto, el día 15 recién lo entregamos al cliente y recién de aquí a 15 días posteriores, o sea, el 30 de mayo, recién nos va a pagar el cliente. Entonces, imagínense que ya está impactando en el ciclo operativo de la empresa, en el ciclo financiero. ¿De acuerdo? Ya los ingresos que esperábamos tener a determinada fecha van a tener que ser posteriores. Entonces, ese es el impacto de los materiales en espera. ¿No? No es que tanto te vayan a ocupar sitio, no es que te vayan a ocupar un espacio, no es que estén interrumpiendo la pasada, sino también tienen que verlo un poquito más allá del impacto financiero que vaya a tener en la empresa, de los ingresos esperados en determinada fecha, ¿no? Porque muchas veces uno se programa la producción diciendo, bueno, tantos días va a estar en determinadas estaciones, el día tantas, para luego facturar el día posterior, ¿no? Pero hay muchas veces en que no se puede cumplir este programa de producción por las diferentes actividades que vienen. De repente se vienen más lotes de trabajo y por lo tanto este lote va dejándose de lado o van acumulándose en distintas etapas o de repente el trabajador faltó y se enfermó y no hay un reemplazo adecuado, entonces esto se va a acumular. ¿De acuerdo? Entonces, estas actividades tenemos que mejorarlas, ¿no? Entonces, el ingeniero de métodos tiene que ver la forma de que estos tiempos de espera sean menores, ¿no? Puede ser también con una mejor programación de producción, no necesariamente haciendo actividades tangibles, sino mejorando la programación de producción, ¿no? Donde haya buscar esos espacios vacíos en las máquinas para poder seguir trabajando, de repente implementando otro turno de producción debido a la gran cantidad de piezas que hay que realizar, ¿no? Entonces, aquí ya hay diferentes herramientas que se tienen que lograr, ¿no? Para poder mejorar este ritmo de producción. A ver, veamos otro ejemplo. Aquí es otra empresa industrial. Acá hay una flechita de salida. Acá está bueno, esta no es salida, por ejemplo, porque si no la flecha te iría para el otro lado. ¿De acuerdo? Esta es otra puerta, otro almacén. Acá hay un letrero que dice producto terminado. Y aquí, bueno, esto es una empresa de servicios metalmecánicos que, por ejemplo, le presta servicios a minas, ¿no? A Cerro Verde. Entonces, por ejemplo, estas son piezas,
vástagos que tienen ¿cómo se llama? Los camiones mineros, los montacargas, ¿cómo se llaman? Carga, tolvas, ya me olvidé el nombre. Bueno, los que levantan la tierra, ¿no? La tierra y la trasladan de un lugar a otro. ¿Cómo se llama? Las palas hidráulicas también tienen estos vástagos, estos cilindros, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos, a ver, primero tenemos estos materiales de acá y luego tenemos otros materiales de acá. Vamos a ver qué nos dice las personas. A ver, dice, por ejemplo, desde Rosario dice almacenamiento, Rómulo también, María Jesús también, María Sofía también, Camila, Nadia, ya me pasó, Nadia, ¿dónde me quedé? Bueno, a Nadia, Tania, Catherine, Cintia, Estefano, Gabriela, bueno, hasta Estefano dice que es almacenamiento. Y es correcto porque el letrero nos ayuda, que dice acá producto terminado, ¿de acuerdo? Entonces, estos productos ya han sido procesados. Esta es una empresa clasificada como de bienes físicos, pero de servicio, de reparación, ¿no? Entonces, estas piezas que de repente han estado agrietadas, rotas, dobladas, qué sé yo, ¿no? Han pasado por los distintos procesos de reparación, taladrado, cepillado, qué sé yo, torneado, y ya están listas estas piezas y las han embalado, bueno, es un embalaje, ¿no? Bien rústico, ¿no? Simplemente con el papel plástico, ¿no? Las han embalado y las han colocado en esta zona que es su almacén de productos terminados, listas para que el transporte se las lleve de nuevo a la mina y las entregue. ¿De acuerdo? Estas piezas ya están terminadas. Lo que sí está en espera, como dice, por ejemplo, Gabriela, Fabiola, ¿no? Bueno, Geraldine también dice mantenimiento. Son estas piezas que están acá en el suelo. ¿De acuerdo? Estas piezas de acá. ¿Por qué? Si ustedes, creo que ustedes todavía no habían visto el curso de ingeniería de materiales, ¿no? Bueno, en ingeniería de materiales, por ejemplo, hay una serie de laboratorios que espero que lo hagan, es para identificar grietas en las piezas metálicas, ¿no? Porque las piezas metálicas que están con frecuente estrés, ¿no? De fuerzas, se van desgastando, ¿no? Así como son las palas hidráulicas que constantemente están levantando tierra, entonces están en un constante estrés, entonces se van desgastando y van apareciendo fisuras en la superficie del metal. Para ver estas fisuras que no son tan fáciles de ver, ¿no? Es algo que te hace ojo de águila, se utiliza un líquido penetrante. Este líquido penetrante, cuando lo rocias sobre una superficie de metal, te va a dar este color morado, ¿no? Donde va a resaltar las fisuras del metal. Por lo tanto, esta pieza de metal está en un proceso de espera, porque han rociado este spray y están esperando que aparezcan las fisuras para poder ya resanarlas con el método que ellos vean por conveniente. Entonces, esta pieza de acá o esta de acá, también están en espera. Las de acá arriba están en producto terminado, están en almacenamiento porque ya están embolsadas, ¿no? Para llevarlas al cliente, pero estas todavía están en proceso, están esperando para seguir una siguiente etapa. ¿De acuerdo? Muy bien sus respuestas. A ver, veamos si hay uno más. Espera. Bueno, espera, esta de acá y las de acá son además producto terminado. ¿Quién habrá escrito espera? ¿No? Bueno, es para los dos. A ver, siguiente. Regresamos a la empresa alimentaria. Entonces, creo que esta es la etapa anterior que vimos de embolsado, donde aquí, por ejemplo, ven ustedes a mano derecha el material, ¿cómo se llama? La fórmula nutricional, ¿no? Y que aquí con una cuchara están llenando las bolsas. Como ustedes ven aquí, toditas estas bolsas están abiertas, ¿de acuerdo? Y es un llenado manual. Cogen con la mano su cuchara y van llenando las bolsas. Claro que al costado tienen una balanza para poder determinar la cantidad correcta que debe llenarse cada bolsa, ¿no? Entonces, toditos estos, esta es la zona de llenado. Porque si ustedes ven acá están otras personas que están llenando la bolsa y por acá hay un joven que está llenando ya un costal, ¿no? Entonces, también. Y aquí están todas las personas llenando las bolsas, y creo que aquí nos demos cuenta un poquito. A ver, dice, operación, operación, operación. Cintia dice, oh, no es una carita feliz, ¿no? Operación, 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 operación. Camila dice inspección.
De acuerdo. Entonces, esto le vamos a llamar operación porque se está transformando, se está modificando el estado de este producto que es a granel a llevarlo a bolsas, ¿de acuerdo? A bolsas de 300 gramos, 500 gramos. Entonces, está cambiando el estado del producto. Acuérdense que las actividades de operación se van a ir transformando a través de cada etapa del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que al principio ingresó como el grano de la soya, ¿no? ¿Y cómo va a terminar? En bolsitas ya con la fórmula lista, ¿no? Entonces, esta es una de las actividades donde se va transformando. Ya no está a granel, ya no está todo molido, todo extrusado, sino ya está dentro de bolsas. Entonces, aquí van llenando las bolsas, las bolsas, las bolsas. ¿De acuerdo? O sea, parte de puede ser también una actividad combinada como operación e inspección, porque aquí tienen que verificar también mientras van llenando que se va cumpliendo con la cantidad que están estipulando, ¿no? Entonces, si bien tengo una actividad de operación, ¿no? De ir llenando el material, pero también como estoy con la bolsa sobre la balanza, pues también estoy inspeccionando. Entonces, también es correcto lo que dice Camila, ¿no? Cuando dice que hay una inspección. ¿Por qué? Porque estoy llenando y verificando que cumpla con el peso adecuado. Y también, como dice Rosario, también hay un tema de espera, porque aquí ya tengo todas las bolsitas que ya están llenas y están esperando llevarlas a los chicos que están al costado, ¿no? Al otro lado de la pared para cerrar la bolsa. Entonces vemos que aquí hay un pelotón de gente que está llenando la bolsa. Entonces, seguramente por eso es que se están acumulando también al otro lado en la etapa de cierre, ¿no? Creo que en la etapa de cierre habían 4 personas, en cambio acá hay como 10. ¿No? Entonces, ahí vemos un poquito el desbalance en el proceso productivo. ¿De acuerdo? Pero sí, acá puede ser una operación combinada de operación e inspección. ¿De acuerdo? Entonces, válido. Y también espera, ¿no? Por esos materiales, ¿no? Entonces, ya ustedes van afinando, ya a través de estas imágenes, ya están afinando el concepto de ingeniería de métodos, dónde pueden hacer mejoras y dónde pueden haber estas cosas, ¿no? Muy bien, chicos, estoy muy, muy contento de que puedan estar afinando su sentido metódico. A ver, otra más. Aquí, por ejemplo, regresamos a la empresa metalmecánica. Tenemos este montacargas. Acá hay un operario que está manejando el montacargas. Está cargando la canastilla de metal con las piezas que le hicieron agujero. ¿De acuerdo? La está trasladando a un trocito que dice la mayoría, dice transporte, dice Rómulo, Estefano, María Sofía, Catherine, Marinés, Cintia, Geraldine, Tania, Lady, María Jesús, Rosario, Wilfredo, Rosario, bueno, ahí no. Marinés, Catherine, María Sofía, Rómulo, le dije Camila, Gabriela, Gabriel dice transporte y Braulio dice operación. Ah, ya está ahí nomás. Vamos a ver qué es. Sí es un transporte, porque se está, como dice, trasladando el material que terminó de un lugar que habíamos visto al chico que está haciendo los huecos a las láminas, terminó, ahora como no hay como la estación de trabajo, no es la siguiente estación de trabajo, no está al costado de esta persona, ¿no? Por lo tanto, debe venir un montacargas, porque entre personas no se puede llevar, va a venir el montacargas, va a levantar esta canastilla y la va a llevar a la siguiente estación de trabajo que puede estar al otro extremo. Entonces, de acuerdo, de todas maneras, hay un transporte interno dentro de la empresa, hay un traslado que se debe hacer. Entonces, también, como les decía, este traslado no agrega valor porque implica un tiempo, que implica un esfuerzo. Miren ustedes que se tiene que utilizar un montacargas y una persona para poder trasladar dentro de la misma planta ese material, ¿no? Ahora, de repente las condiciones no se prestan para que la estación de trabajo donde se hizo los huecos y la siguiente estación estén juntas, ¿no? Porque de repente, puede no ser de repente la materia prima principal, ¿no? Acuérdense el ejercicio del análisis de Pareto de materiales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una distribución de planta? En base a los beneficios que te pueda generar cada producto. Entonces, de repente, este producto que está aquí no es uno de los principales que puede dar la empresa. Por eso es que la estación de trabajo donde se originó y la estación de trabajo siguiente puede estar lejana, ¿no? Operación significaría que estuviera sufriendo alguna modificación en el estado de la pieza, ¿de acuerdo? Pero este estado ya sufrió, esta pieza ya sufrió ese cambio, ¿no? Cuando se le echó hueco, y ahora va a sufrir una siguiente operación qué sé yo, de repente de galvanizado, ¿no? Puede ser.
o de repente de doblado, la siguiente etapa que corresponda, ¿no? Podría ser una actividad de operación si es que, por ejemplo, ¿no? De la estación A podríamos colocar una faja transportadora hacia la estación B, que está al otro extremo, y durante este traslado podemos estar haciendo de repente una limpieza de la pieza de metal, ¿no? Entonces, digamos, estamos la actividad A, hace su huequito, pasa este canastón, pero en vez de pasar al canastón, pasa a la faja, ¿no? A la faja se va trasladando y en la faja hay personas, al costado de la faja hay personas que cogen la pieza, le hacen una limpieza, como le decía, de los huecos y la vuelven a colocar en la faja para que pase a la actividad B, donde va a ser el doblado. Entonces, esa actividad podría ser combinada entre transporte y operación, porque mientras se va trasladando de una estación A a una estación B, se va dando una actividad de operación que es la limpieza, ¿no? Que también se está transformando, ¿no? En ese caso podría ser. En este caso, lo que está haciendo el operario es trasladando de una estación A una estación B, simplemente, ¿no? Lo deja ahí y se va a trasladar otras canastillas de metal de otro sitio, ¿no? O de repente materia prima, producto terminado. A ver, vamos a ver si hay una siguiente imagen. Ya, aquí, por ejemplo, ¿no? Este es un counter de transporte interprovincial, donde hay una persona que está atendiendo, no sé, creo que es Quintaya o Espinar, me parece, ¿no? Por ahí. Entonces, está atendiendo está en la ventanilla de atención donde está esperando clientes para poder asesorarlos o venderles un pasaje. ¿Qué tipo de actividad podría ser esto? Operación, 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 operación. Claro, operación. Operación desde Rosario, Geraldine, María Sofía, Estefana, Gabriela, María Jesús, Catherine, Camila. Bueno, a ver, Catherine dice operación, Camila dice espera, Fabiola espera, Rómulo operación, podría ser espera, Cintia espera, de acuerdo. Braulio espera, nadie espera. De acuerdo. Bueno, yo lo voy a clasificar como operación. ¿Por qué? Porque es un proceso, acuérdense que es un proceso de contacto con el cliente, es un contacto permanente, ¿no? Entonces, la persona está dispuesta para atender permanentemente al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, si es un proceso que está en contacto con el cliente, es un proceso operativo, por lo tanto, es una actividad de operación. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta actividad? En recibir al cliente y darle información o en recibir el cliente y venderle un ticket de pasaje. Entonces, aquí implica una actividad de modificación en la persona, ¿no? Antes no sabía qué eran las salidas de los buses, sale de esta actividad conociendo las salidas de los buses. O de repente viene a este counter sin saber que está sin saber que está, o sin saber las salidas y ya con la necesidad de viajar, entonces sale de este counter ya con su ticket, con la hora dispuesta para salir. Entonces, tenemos que también diferenciar qué tipo de proceso es, claro, en el tipo de procesos no es un proceso de bien, sino es un proceso de servicios. Y acuérdense que en los procesos de servicios quien sufre la transformación son las personas. ¿De acuerdo? Entonces, las personas son las que vienen aquí y cambia su estado, su conocimiento, por lo tanto, es una actividad de operación. Ahora, también me podrían decir que es una actividad de espera, pero en este momento no está con el cliente, está esperando al cliente también, ¿no? Entonces, espera, vamos a llamarle una actividad de espera si es que tenemos una cola de clientes esperando para ser atendidos, ¿de acuerdo? Entonces, esa clasificación por tipo de actividad vamos a tomarla dependiendo del estado del material que está pasando por el proceso. En una empresa de bienes tangibles lo identificamos fácil porque la pieza de metal está esperando ser procesada. En una empresa de servicios, quien está esperando ser procesado es la persona. En todo caso, aquí no hay personas que estén esperando ser atendidas. En ese sentido, no es una operación de espera, ¿no? Existe una etapa de espera porque seguramente desde donde tomaron la fotografía hay una sala de espera con bancas que esperan por ejemplo, no como acá en el terminal terrestre, ¿no? Hay una sala de espera donde las personas están en espera para ser atendidas porque hay bastante flujo de personas, ¿no? En este caso, si bien la señorita
está esperando, pero está en su actividad de operación. Podríamos de repente hacer una analogía con una máquina, ¿no? Que está esperando también procesar piezas, pero como no hay piezas para procesar, la máquina no está funcionando, ¿no? Entonces, pero aquí para determinar si una actividad es de espera o de operación, podríamos estar, tendríamos que clasificarla de acuerdo al tipo de proceso. Entonces, aquí las personas son las que tendrían que estar esperando, ¿no? Si vemos acá full personas que están haciendo cola, sería una actividad de espera también, ¿no? Operación y espera, ¿no? Ahora, por eso sería en ese sentido. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, clasificáramos la labor que hace esta persona como espera, ¿qué nos dice la teoría? Que las actividades de espera debemos eliminarlas o minimizarlas. Entonces, no significa que vamos a eliminar al account, no, tampoco, no hay que ser tan radical. Sino, lo que haríamos es de repente, muy bien, esta señorita está esperando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle de repente otras actividades, ¿de acuerdo? Para que en su hora de trabajo reducir el tiempo que ella está esperando, ¿no? De repente le vamos a dar la actividad de procesar facturas, ¿no? Las facturas que llegan de repente a la señorita le decimos, bueno, como viene un cliente por hora, entonces tienes 59 minutos de tiempo disponible, ¿no? Entonces vas a venir acá a tu oficina de acá atrás y vas a empezar a revisar las facturas que vienen de otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, un minuto está con el cliente y 59 minutos está aquí atrás revisando facturas, ¿no? Entonces, muy bien, presentamos nuestro proyecto y todos están felices porque todos están ocupados. Pero tenemos que revisar cuál es la esencia de la operación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la señorita que está aquí atrás revisando las facturas está atenta a su trabajo y empiezan a llegar los clientes? Empiezan a llegar los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Los clientes no están siendo atendidos y de repente, si desde lejos ven que no hay una persona que no atiende, lo más probable es que se salten al counter del costado, ¿no? Donde sí hay una persona que ve que está disponible y que sí están vendiendo y que puede pensar que el counter del vecino está abierto y este counter está cerrado. ¿De acuerdo? Entonces también tienen que ustedes tener esa consideración, ¿no? De repente lo pueden considerar como espera y como las esperas hay que ser eliminadas, tienen que ser eliminadas, vamos a darle, o sea, vamos a eliminar esa espera mediante dándole trabajo extra, ¿no? Entonces vamos a hacer facturas, pero ¿cuál es la consecuencia? Que de repente viene un cliente y al no ver a una persona, se va al counter de la competencia para comprar su encargo, no su pasaje, ¿no? Entonces también tenemos que tener esa consideración. Por eso es que las actividades de operación que son como atención al cliente son generalmente a tiempo completo porque se espera que el cliente llegue en cualquier momento, ¿no? Entonces, es como que tienen su disponibilidad completa para atender, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los factores que sí tienen que tomar en cuenta cuando analizan una empresa de servicios, ¿de acuerdo? Eso es. Vamos a ver si hay otra imagen. De acuerdo. Acá, por ejemplo, estamos en la ruta, de repente ruta minera, y vemos un camión que tiene ¿cómo se llama? Es un camión cisterna, ¿no? De repente está trasladando petróleo, está trasladando agua, pero está en una ruta minera o de repente algún ácido, ¿no? ¿Qué actividad está realizando este camión? A ver, dice, a ver, vamos a ver, allá. María Sofía dice transporte, Geraldine también, Cintia también, Gabriela también, Estefano también, Fabiola del Rosario también, Lady también, María Jesús y María Sofía transporte, Rosario también, Rómulo transporte, Sheila también transporte y Braulio transporte y Camila también transporte. Y es transporte, muy bien. Exacto, entonces este es un transporte de material, están trasladando el material de la mina o de repente, ¿no? Está trasladando petróleo desde Mollendo hacia la mina que está en Espinar, en Cusco, ¿no? Está trasladando. Entonces es una actividad donde el material no está sufriendo ninguna modificación, ningún cambio. Simplemente se está llevando de un punto a un punto B para ser utilizado, transformado, modificado en otro lugar. ¿De acuerdo? Esa es una característica del transporte. Por más que el transporte sea largo o por más que el transporte sea corto, hay esta característica, ¿no? Que se está trasladando sin ninguna modificación, es un transporte neto, ¿de acuerdo? Sea largo el trayecto, sea corto, dentro de la misma empresa o de un punto A a un punto B lejano en dos ciudades,
Si solo es traslado sin modificación, es una actividad de transporte y por lo tanto también debe ser eliminada o minimizada, ¿no? Por más que de repente las condiciones aquí tengan que ser de esa manera, entonces hay que minimizar o eliminarlo porque implica un esfuerzo, ¿no? Implica un gasto del petróleo del camión, ¿no? Que está utilizando, un gasto de la persona que está trasladándose, un tiempo que se demora, ¿no? Aparte, por haber una distancia larga, entonces no es tan fácil el abastecimiento. Entonces, en la mina vamos a tener silos o depósitos de petróleo para almacenar de stock, ¿no? De tener guardado, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese tema implica un costo que debe ser reducido a su mínima expresión. Ahora vamos a ver si hay otra imagen. Ah, ya. Estos chicos, ¿qué creen que están haciendo? Ya, creo que es la última imagen para terminar. Dice, y si se malogra el camión sería espera a Rosario. Podría ser como un tema de espera, pero es algo eventual, ¿no? No es algo que se da regularmente. ¿De acuerdo, Rosario? O sea, se malogra el camión sería algo eventual, esperemos que sea algo eventual, ¿no? Si se malogra ya constantemente hay que cambiar el camión, ¿no? Pero si se malogra sería algo eventual, pero está dentro de la actividad de transporte, ¿no? Si el camión, por ejemplo, tiene que dormir siempre en un pueblo, podría llamarse también un tema de espera, ¿de acuerdo? Porque el trayecto es demasiado largo, pero de todas maneras es parte del trayecto. Ahora, si el camión cuando llega a la mina está esperando para llenar la cisterna, en ese caso sí hay un tema de espera porque está haciendo cola para llenar. Entonces la idea es que termine el traslado y llene, ¿no? Pero si no termina el traslado, tiene que hacer una cola porque hay 20 camiones esperando de evacuar el petróleo, entonces ahí sí podría ser una espera antes del almacenamiento, ¿no? Así es, Rosario. A ver, chicos, la última imagen, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué están haciendo estos jóvenes en esta actividad? ¿Qué les parece? ¿Qué están haciendo? Tania, posando. A ver, ¿qué más? ¿Quién más dice? Están riéndose. Muy bien, Cintia. ¿Qué más están haciendo? Y están descansando, dice Geraldine. ¿Cómo se les ve que no están trabajando? Sí, estos cuatro muchachos, a ver, ¿qué más dicen? Descansando, dice María Jesús, descansando, Yaldín, están riéndose. ¿Cómo se ve que ya están más finos en que no están trabajando? Cinta dice cualquier cosa menos trabajar, todo menos trabajar. Camila, hora libre, correcto, justo sonó la campana, el pito, entonces, sí, me sorprende qué tan finos son ustedes porque no están trabajando, están sonriendo. Así que chicos, sonrían, que les están viendo ellos también a ustedes. ¿De acuerdo? De acuerdo, están sonriendo a la cámara. Dije, a ver, vamos a tomar una foto. ¿Sigan trabajando? No, se pusieron a ver la cámara, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase. A ver, voy a leer, ya son las 8:40, voy a leer las personas que están presentes. Estuvieron Alejandro Chipana, Angie Gaimes, Braulio Beltrán, Brian López, Camila Choquehuanca, Carlos Atco, Cintia Supo, Daniela Marinés, David Cueva, Diego Zanca, Fabiola Anco, Gabriela Guaranca, Gonzalo Colque, Geraldine Nina, Catherine Fora, Kevin Umayasi, Lady Pomacosi, Luigi Conde, Marco Antonio Montes, María Carmen Alcázar, María Riega, María Jesús Yacho, María Sofía Merma, María Sofía Busca, Marianela Choquepuma, Mauricio Salcedo, Mayra Cornejo, Nadia Maita, Nadia Neira, Rómulo Luque, Rosario Guaracha, Rosario Fierro, Rubén Choquehuanca, Ruth Flores, Sheila Huanqui, Estefan Ugarte, Tania Cáceres, Wilfredo Vilca y Jimena López. Listo, chicos, voy a terminar la grabación. Entonces,